Antes de comenzar con la historia, permíteme contarte algo que te hará reflexionar. A veces, las personas que menos imaginamos tienen secretos que cambiarían por completo la percepción que tenemos sobre ellas. Hoy te contaré una historia que te hará cuestionar todo lo que sabes sobre el poder, la humildad y las segundas oportunidades. Pero antes de seguir, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 2 nuevos videos todos los días. Y si te gusta esta historia, por favor, dale like y deja tu comentario diciéndonos de dónde nos estás escuchando y qué hora es en tu ciudad. Comencemos. En el lujoso salón del piso 30 de la Torre Lombardi, los ecos de cristales quebrados se extendían por todo el lugar como una explosión inesperada. Lorena Velarde, la empleada encargada del servicio, sentía la presión de cientos de miradas que se clavaban en ella. Cada mirada era afilada, crítica, perforando su alma con un juicio mudo pero abrumador. 5 copas de champán Dom Perignon, que momentos antes había sostenido con manos temblorosas, ahora se esparcían por el impecable suelo de mármol Carrara. Un río dorado de líquido dorado se deslizaba hacia los costosos zapatos de cuero italiano de los distinguidos invitados. El desastre era evidente y la humillación también. Incompetente, rugió Santiago Lombardi, su voz cortando el aire y deteniendo una negociación de millones con inversionistas japoneses. Su rostro, usualmente impasible, estaba marcado por la furia. 3 años trabajando aquí y todavía logras arruinar todo. Eres un desastre andante, continuó, cada palabra impregnada de desprecio, dirigiéndose directamente a Lorena. El opulento evento que se celebraba en su honor se convirtió en un escenario para su humillación pública. Más de 300 empresarios y figuras políticas importantes se encontraban presentes, celebrando el final de un año exitoso, mientras firmaban contratos millonarios. La fiesta era más que una celebración, era un recordatorio de que Santiago Lombardi estaba en la cima, rodeado de poderosos. Sin embargo, en medio de esa ostentación, Lorena permanecía en un rincón, aislada y humillada. Durante 3 largos años, ella había navegado por esos pasillos con la invisibilidad de un fantasma, haciendo su trabajo sin ser notada, sin molestar a nadie. Su mayor objetivo había sido ser invisible, no existir para los demás. «Señor Lombardi, perdóneme», murmuró, casi ahogada por la vergüenza. Se arrodilló, buscando recoger los fragmentos de cristal con manos que no dejaban de temblar. El frío mármol tocaba sus rodillas mientras trataba de componer su error. «¿De verdad quieres que me crea que después de todo este tiempo aún no sabes cómo caminar con unos zapatos baratos?», continuó Santiago, burlándose abiertamente de ella. Las risas comenzaron, primero en susurros, pero pronto la burla se desató por completo entre los invitados. Las mujeres con vestidos de alta costura se tapaban la boca con manos, enjuagada de incredulidad, mientras que los hombres de negocios miraban con desaprobación. Santiago, consciente de que toda la atención estaba sobre él, decidió convertir la humillación de Lorena en su espectáculo personal. Quería que todo el mundo viera su poder de hundir a alguien, de aplastar una vida, solo por diversión. «Atención, damas y caballeros», gritó, levantando una cuchara de plata contra su copa, exigiendo silencio. «Hoy vamos a brindar por la eficiencia de nuestro equipo de limpieza». El silencio fue ensordecedor, más pesado que cualquier risa. 300 pares de ojos se clavaron en Lorena mientras recogía los cristales, su cuerpo temblando, las lágrimas amenazando con brotar. «¿Sabías que esta mujer ni siquiera puede sostener una bandeja correctamente?», continuó Santiago, buscando arrancar aún más carcajadas. Las risas continuaron y se intensificaron, mientras Lorena seguía recogiendo,
ignorando el dolor emocional y físico. Muchos de los invitados, los que se consideraban la élite de la sociedad, no podían ocultar sus miradas de burla y desdén. Mientras tanto, la violencia psicológica de Santiago se desbordaba, convirtiendo lo que debería haber sido una fiesta de fin de año en una condena pública. Entonces, en un acto completamente calculado, Santiago puso la música favorita de la noche, Por una cabeza, el tango más emblemático de Argentina, en un intento de hacer de esta humillación algo aún más vergonzoso para Lorena. ¿Qué les parece si realizamos un experimento social?, dijo, subiendo el volumen del sonido para que nadie pudiera ignorarlo. Lorena, que hasta ese momento había permanecido en silencio, levantó la mirada, su corazón latiendo a 1000 por hora. La propuesta de Santiago se sentía como una amenaza aún mayor, como si estuviera a punto de añadir una capa extra a la humillación que ya le había impuesto. «Esto es arte», continuó Santiago, con una sonrisa mal. Podían creer lo que acababan de presenciar, pero otros sentían una especie de respeto por lo que Lorena había logrado. Había transformado una humillación pública en una victoria personal. Había ganado algo que ningún dinero o poder podría comprar, el respeto de aquellos que la habían subestimado. Pero no todo estaba resuelto. A pesar de la promesa de Santiago, Lorena sabía que las cosas no serían tan fáciles. Había mucho que cambiar, y no solo en la empresa de Santiago. En todo el mundo, la gente seguía tratando a los demás con desprecio según su estatus social. Ella misma había sido víctima de esa visión simplista durante años, pero ahora estaba dispuesta a hacer todo lo que estuviera a su alcance para cambiar esa mentalidad, para mostrarle al mundo que cada persona tiene un valor, independientemente de su posición. Lo que hice no fue solo por mí, pensó mientras caminaba por los pasillos de la Torre Lombardi. Fue por todos los que aún son invisibles, por todos los que aún tienen que aguantar el peso de las miradas despectivas. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si esta historia te ha tocado, suscríbete a Cuentos para el Alma. Publicamos 2 videos cada día y queremos que no te pierdas ni uno. Dale like si te está gustando y deja en los comentarios de dónde nos estás escuchando. La mañana siguiente, cuando Lorena llegó al trabajo, algo en el aire era diferente. No era solo la mirada de los guardias de seguridad que la saludaban cordialmente por primera vez. Tampoco era la recepcionista que le dedicaba una sonrisa genuina. Era el cambio en la atmósfera misma del edificio. Había algo tangible, como si un aire de respeto y reconocimiento hubiera comenzado a circular por cada pasillo, por cada oficina. Al caminar por los pasillos, Lorena se dio cuenta de que las puertas ya no se cerraban a su paso. Antes, su presencia había sido ignorada, casi invisible. Ahora, las cabezas se giraban, y algunos empleados la miraban con una mezcla de admiración y curiosidad. No era solo un cambio en la forma en que la trataban, sino en cómo ella misma se sentía al estar allí. Era como si su existencia, que antes había sido una sombra, ahora estuviera siendo reconocida por completo. En su oficina, las llamadas y los correos electrónicos que antes pasaban desapercibidos, ahora tenían un nuevo peso. La compañía ya no la veía solo como una mujer encargada de limpiar los baños. Ahora, ellos sabían que ella había transformado la cultura de la empresa desde dentro, y eso no podía ser ignorado. Pero el verdadero cambio no estaba solo en la forma en que los demás la miraban. También estaba en cómo ella se veía a sí misma. Después de años de ser tratada como una simple empleada de limpieza, ahora se veía como alguien que había superado su propio miedo, alguien que había ganado el respeto de una élite que antes la consideraba nada, y eso la empoderaba más de lo que jamás había imaginado. Cuando se acercó a su escritorio, encontró una nota sobre su computadora. Urgente. Reunión con Santiago Lombardi a las 11:00. No era algo que esperara, pero sabía que
En tarde o temprano, tendría que enfrentar lo que había comenzado. Había prometido que él haría una disculpa pública, y ella no lo dejaría olvidar. Esa mañana, las preguntas que Santiago había evitado enfrentarse empezaron a golpearlo con fuerza. La transformación que había comenzado en él, aunque interna, no podía seguir oculta por mucho tiempo. Había tenido que enfrentarse a una de las lecciones más difíciles de su vida, la de reconocer su propio abuso de poder y sus prejuicios. Y esa lección no se aprendería solo con palabras. Al llegar al despacho de Santiago, Lorena lo encontró en su escritorio, mirando por la ventana, como si la ciudad de Sao Paulo fuera un recordatorio de su propio fracaso. Cuando entró, Santiago se giró lentamente y por primera vez no había arrogancia en su mirada. Solo había cansancio, una especie de vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. «Buenos días, señor Lombardi», dijo Lorena, su voz firme, pero sin la dureza de antes. Había algo más en ella ahora, algo que no podía ser ignorado. «Buenos días», respondió él sin mucho entusiasmo, pero con una pizca de sinceridad. «Te estaba esperando». «Lo sé», dijo Lorena, caminando hacia la silla frente a su escritorio. «Tengo algunas cosas que quiero discutir con usted». Santiago asintió, como si estuviera preparado para escuchar lo que ella tenía que decir, aunque no sabía lo que implicaba. Por primera vez, Lorena no estaba allí para limpiar o para cumplir una orden. Estaba allí para exigir lo que merecía. «Quiero hablar sobre lo que prometió», comenzó ella, mirándolo directamente. «La disculpa pública». Santiago suspiró, como si la mención de ese tema le pesara. «Sé que lo prometí, y lo haré», dijo levantándose de su silla. «No será fácil, pero lo haré». Lorena lo observó atentamente. Sabía que este momento no era solo una cuestión de cumplir con una promesa. Era la oportunidad de cambiar algo mucho más profundo. Santiago no solo estaba cumpliendo con una formalidad, estaba aprendiendo, lo que significaba ser verdaderamente responsable por sus actos. «Lo espero», dijo ella con calma, «porque esta no es solo una cuestión de usted y yo. Es una cuestión de todos los que están aquí, todos los que alguna vez fueron tratados como invisibles, como yo». Santiago la miró fijamente, como si sus palabras comenzaran a calar hondo. No era la primera vez que alguien le hablaba de esa manera, pero sí era la primera vez que alguien lo hacía con una calma tan absoluta, con una fuerza que no necesitaba levantar la voz para ser escuchada. «Lo haré», repitió él, esta vez con más convicción. «Lo haré porque lo que hicimos, lo que hice, no fue justo». Lorena asintió lentamente. «Eso es lo mínimo que espero». Esa conversación, aunque breve, marcó un antes y un después para ambos. Lorena sabía que el proceso de cambio no sería inmediato, pero la semilla ya estaba sembrada. Santiago había comenzado a entender que la verdadera autoridad no viene del poder sobre los demás, sino del respeto mutuo, del reconocimiento de que todos, sin importar su posición, merecen ser tratados con dignidad. El día siguiente, cuando Lorena llegó a la Torre Lombardi, la atmósfera seguía cargada de esa tensión indescriptible que había comenzado a diseminarse el día anterior. Aunque los cambios en la forma en que la miraban eran evidentes, aún quedaba mucho por transformar. Los pasillos, que antes se llenaban con murmullos de desprecio cuando ella pasaba, ahora se llenaban de una curiosidad silenciosa. Lorena sabía que no podía descansar, no aún. La lucha por su dignidad no era solo algo personal, sino algo que, de alguna manera, había tocado a todos los que la rodeaban. Los empleados, los guardias de seguridad, las recepcionistas, todos se sentían parte de un cambio más grande que ellos mismos, y a pesar de que ella sentía la presión de la transformación, también sabía que la única forma de avanzar era seguir adelante sin detenerse. Esa mañana, su mente estaba centrada en la promesa que Santiago había hecho, la disculpa pública. Sabía que para que este cambio tuviera un impacto real,
No bastaba con que él se disculpara solo con ella. Tenía que ser un reconocimiento de todos, una lección que los demás pudieran entender y aprender. A medida que entraba al edificio, los empleados que antes ni la miraban, ahora la saludaban con sonrisas más sinceras. Algunos incluso la llamaban por su nombre, algo que nunca había sucedido antes. A pesar de la incomodidad de los primeros días, todo parecía indicar que las semillas del cambio que había sembrado se estaban comenzando a ver. En el pasillo se encontró con Ana, una de las trabajadoras del área de limpieza, que no pudo evitar sonreírle al verla. «Señora Lorena, no sabe cuánto ha cambiado todo desde ese día», le dijo con un tono de admiración genuina. Lorena asintió, sin mostrar demasiada emoción, pero con un brillo en los ojos que no pasaba desapercibido. «Eso es solo el comienzo, Ana», respondió con firmeza. «Lo que comenzó conmigo tiene que continuar con todos», pero Lorena sabía que el verdadero desafío estaba por llegar. Esa tarde se convocó una reunión en la que Santiago Lombardi tenía que cumplir con su promesa. El salón de conferencias de la Torre Lombardi, que solía estar reservado para negociaciones de alto nivel y presentaciones ante inversionistas, sería el escenario de una de las disculpas más significativas que este lugar podría presenciar. Sin embargo, la magnitud de este acto no solo dependía de la sinceridad de Santiago, sino de la disposición de todos los involucrados para enfrentar la verdad. A las 5 de la tarde, la sala estaba llena de ejecutivos, empleados y algunos invitados importantes. Lorena se sentó en la primera fila, con una expresión que reflejaba la seriedad del momento. No estaba allí para ser el centro de atención, sino para ser testigo de un cambio real. En su mente, el proceso de transformación de la empresa, de Santiago, de la forma en que el mundo la veía, solo podría completarse si este acto se hacía correctamente. Santiago entró en la sala a su propio ritmo, como si estuviera nervioso por primera vez en mucho tiempo. No llevaba su habitual postura arrogante ni la mirada calculadora de siempre. Hoy, su rostro estaba marcado por la seriedad de lo que estaba por hacer. Se dirigió al podio sin decir una palabra, observando a la multitud con una mezcla de tensión y arrepentimiento. Al detenerse frente a ellos, hizo una breve pausa, como si se preparara para lo que podría ser el momento más significativo de su carrera. «Buenas tardes», comenzó, con una voz que no tenía la seguridad habitual. «Lo que voy a decir hoy no es solo por obligación, es algo que personalmente debo hacer. Hoy, frente a ustedes, me disculpo por mis acciones, por mis palabras, por mis decisiones, por el trato que he dado a personas que, sin saberlo, estaban siendo sometidas a una humillación que nunca debieron sufrir. La audiencia, que hasta ese momento había estado en silencio, comenzó a murmurar entre sí. Nadie esperaba algo tan directo. Santiago continuó: «Quiero disculparme especialmente con Lorena Velarde. Durante 3 años la traté como si no tuviera valor alguno. La ignoré, la humillé, la descalifiqué. Y todo por el simple hecho de pensar que su posición no tenía importancia. Pero hoy me doy cuenta de cuán equivocado estaba. Y quiero que todos aquí lo sepan. Lorena no solo ha sido una empleada ejemplar, sino que me ha enseñado más sobre lo que significa el verdadero respeto que cualquier lección que pudiera aprender de los negocios». Lorena, que estaba sentada en su lugar, observaba en silencio, sin mostrar ninguna emoción en su rostro. Santiago no había mencionado las palabras mágicas que ella había esperado, no había hablado sobre el cambio estructural en la empresa, ni sobre lo que sucedería después, pero su disculpa era sincera, y eso era lo que más importaba. «Por todo lo que hice mal, por todo el dolor que causé, te pido disculpas, Lorena. Te lo debo a ti y a todos los que alguna vez sentiste que no los veía». Santiago hizo una pausa,
mirando hacia abajo, como si estuviera buscando algo más en sus propias palabras. Sé que estas palabras no borran lo que pasó, pero quiero que sepan que he aprendido de mis errores, y espero que esto sea un paso para hacer de Lombardi y Asociados un lugar donde todos sean tratados con el respeto que merecen. Hubo un breve momento de silencio en el salón. Luego, uno de los directores de la empresa comenzó a aplaudir, seguido por algunos otros, hasta que la ovación se extendió por toda la sala. Pero no eran aplausos vacíos, eran aplausos cargados de respeto, como si los presentes hubieran entendido que este era el primer paso hacia una verdadera transformación. Lorena se levantó lentamente, observando a Santiago con una mirada que no podía ser completamente comprendida, pero que era clara en su intención. No era una mirada de venganza, sino de alguien que había logrado algo que parecía imposible. Al mirar a Santiago, vio a un hombre diferente, un hombre que había comenzado a despojarse de su arrogancia, que había dado un paso hacia la redención. Los días después de la disculpa pública de Santiago Lombardi transcurrieron de manera diferente para todos en la empresa. El ambiente en la Torre Lombardi ya no era el mismo. Algo había cambiado, aunque nadie podría señalar exactamente qué era. Lorena caminaba por los pasillos con la misma determinación de siempre, pero ahora la gente la veía de otra manera. Ya no era la mujer invisible, la que barría los pisos y vaciaba las papeleras. Ahora era alguien respetada, alguien que, sin quererlo, había sacudido los cimientos de una estructura de poder que parecía inquebrantable. Santiago, por su parte, intentaba adaptarse a la nueva cultura que Lorena había comenzado a implantar. No era fácil, y él lo sabía. Había pasado años construyendo su imperio basado en la humillación, el control y la deshumanización de los demás, pero la lección que había aprendido de Lorena lo había cambiado profundamente. Los días de creer que el poder se construía a base de ignorar a los demás, de tratarlos como herramientas desechables, habían quedado atrás. La primera gran prueba de este nuevo camino llegó con la reunión que se celebró una semana después del discurso de Santiago. La dirección había decidido implementar una serie de cambios en la cultura organizacional, y Lorena fue la encargada de liderar ese proceso. La propuesta era simple pero radical. Todos los empleados, desde los de más alto rango hasta los de limpieza, deberían participar en las decisiones de la empresa, deberían tener voz, no solo en las reuniones, sino también en la forma en que se gestionaban los recursos y se trataban a los empleados. Los cambios comenzaron a ser evidentes en las pequeñas acciones cotidianas. Lorena organizó reuniones mensuales en las que cada uno podía expresar sus inquietudes y sugerencias, sin miedo a represalias. Las quejas, que antes nunca se escuchaban, ahora tenían un lugar en la agenda de la empresa. Había un espacio real para discutir temas como las condiciones laborales, los horarios, los beneficios y, por supuesto, el respeto. A medida que los días pasaban, la actitud de Santiago también comenzó a cambiar. Ya no se sentía como el gran jefe, el dueño del destino de todos. En lugar de imponer decisiones desde arriba, empezó a escuchar más, a considerar las opiniones de los demás. Los ejecutivos que antes solo sabían imponer su voluntad, ahora tenían que aprender a colaborar, a valorar a los demás, a trabajar en equipo. Pero no todos en la empresa aceptaron este cambio de inmediato. Algunos de los directivos más antiguos, que habían prosperado gracias a las políticas de opresión y control, veían con desconfianza todo lo que estaba ocurriendo. Había quienes se sentían incómodos al ver que los empleados de limpieza, los que antes eran invisibles, ahora tenían la misma voz en las decisiones que ellos.
Para algunos, este cambio era una amenaza directa a su poder, y no tardaron en comenzar a murmurar entre sí. ¿Cómo es posible que ahora tengamos que escuchar a estas personas? Se escuchaba decir en algunos pasillos. Es una locura. Esto nunca funcionará. Lorena sabía que esos murmullos eran solo el comienzo de lo que sería una batalla larga. Cambiar una cultura organizacional tan arraigada no iba a ser fácil, pero estaba dispuesta a luchar por lo que creía. No solo se trataba de mejorar las condiciones de los empleados, sino de demostrar que la verdadera fuerza de una empresa no está en el poder de unos pocos, sino en la capacidad de todos para aportar ideas, para crecer juntos. Por su parte, Santiago, aunque había dado los primeros pasos hacia este cambio, aún tenía mucho por aprender. A veces se sentía atrapado entre su viejo yo, el que controlaba todo con una mano de hierro, y el nuevo Santiago, que trataba de ser más humano, más comprensivo. Se daba cuenta de que su visión del mundo había sido limitada, pero a veces esa vieja arrogancia regresaba, como un reflejo que le resultaba difícil de controlar. Lorena, sin embargo, no estaba dispuesta a permitir que él retrocediera. Después de todo, la promesa que había hecho sobre el respeto, la humildad y la responsabilidad era algo que debía mantenerse. «No vamos a retroceder, Santiago», le dijo una vez con una mirada firme. «Lo que estamos haciendo aquí es real, y es lo que todos necesitamos. Si quieres estar a la altura de lo que dijiste, tienes que seguir adelante con todo esto. No basta con las palabras, necesitas acciones». Santiago la miró, sorprendido por la franqueza de su voz. «Lo sé», respondió, sin poder evitar sentir un leve remordimiento. «Lo sé». Las semanas siguientes pasaron con una mezcla de incertidumbre y esperanza. Lorena se mantenía firme en su propósito de llevar la empresa por un camino más inclusivo y respetuoso. Las tensiones entre los empleados disminuían poco a poco, y aunque no todo era perfecto, había un cambio palpable en el aire. Las reuniones con los directivos eran más constructivas, y los empleados externos, que antes eran vistos como simples herramientas, ahora se sentían parte integral del equipo. Santiago, aunque aún enfrentaba algunos retos internos, había comenzado a entender que el cambio real no solo se trataba de mejorar las condiciones laborales, sino de transformar la forma en que veía a las personas. Ya no podía seguir viéndolas como piezas de un engranaje. Cada uno tenía su historia, su dignidad, y eso era algo que debía respetar. Lo que pasó aquí fue solo el principio, pensó Lorena una noche, mientras observaba las luces de la ciudad desde la ventana de su oficina. Lo que hemos comenzado a construir aquí es algo que puede transformar todo el sistema. No solo en esta empresa, sino en todos los lugares donde la gente pueda escuchar nuestra historia y entender que el respeto es lo que mueve al mundo, no el poder. La transformación en Lombardi y Asociados comenzó a notarse más en los detalles. Ya no era solo la actitud de los empleados, ni siquiera la de los directivos. La verdadera diferencia estaba en el ambiente general, en la forma en que las personas se trataban entre sí. Por primera vez en muchos años, había una atmósfera de colaboración, de entendimiento mutuo, que permeaba cada rincón de la torre. Las oficinas ya no estaban marcadas por la jerarquía rígida, sino por una especie de comunidad, una que se había forjado a través del respeto, la escucha activa y, sobre todo, la sinceridad. Lorena se convirtió en la figura clave de este proceso. Su capacidad para conectar con las personas, para hacerlas sentir valoradas, no solo había impactado a los empleados, sino que también había comenzado a transformar a aquellos que durante tanto tiempo habían mantenido el poder. Incluso los más escépticos, aquellos que pensaban que todo esto era una moda pasajera, comenzaron a darse cuenta de que había algo real en los cambios que Lorena estaba promoviendo. Sin embargo, aunque los resultados eran palpables,
las dificultades seguían ahí. Algunos de los directivos más antiguos de la empresa, que se sentían amenazados por esta nueva cultura de apertura y comunicación, intentaban resistirse al cambio. Se sentían incómodos al ver que el poder ya no estaba exclusivamente en manos de unos pocos. Aún así, Lorena estaba decidida a seguir adelante y no dejaría que estos obstáculos la detuvieran. Esa mañana, mientras caminaba por los pasillos del edificio, pensaba en lo lejos que había llegado. Cuando comenzó en Lombardi y Asociados, nunca imaginó que su lucha personal por la dignidad acabaría desencadenando una transformación de tal magnitud. Lo que había comenzado como un desafío personal contra el abuso de poder, ahora era una causa mucho mayor. Estaba cambiando la forma en que las personas se relacionaban dentro de la empresa y estaba aprendiendo que, al final, no importaba el puesto o el poder que uno tuviera. Lo que realmente importaba era cómo tratabas a los demás. Todo esto es más grande de lo que pensaba, pensó, con una leve sonrisa en los labios. No se trata solo de mejorar las condiciones laborales, se trata de cambiar la forma en que vemos y tratamos a los demás, independientemente de su posición. A pesar de los avances, había un tema pendiente. La promesa de Santiago de trabajar por un cambio real aún estaba en proceso. Aunque había dado pasos importantes, Lorena sabía que aún quedaba mucho por hacer. No podía dejar que la situación se estancara. La empresa necesitaba un plan concreto, un camino a seguir que incluyera a todos, desde los ejecutivos hasta el personal de limpieza. Hoy es el día, se dijo a sí misma mientras entraba a su oficina. Esa tarde se celebraría una reunión con los directivos para presentar el nuevo plan de trabajo. Un plan que no solo abordaría los aspectos laborales, sino también los valores que Lorena quería implementar de manera permanente: respeto, colaboración y transparencia. A medida que la tarde se acercaba, Lorena sentía la presión de lo que estaba a punto de enfrentar. No era solo la presentación del plan lo que la preocupaba, sino el hecho de que sabía que algunos de los directivos más influyentes aún no estaban convencidos de que esta nueva forma de hacer negocios fuera la correcta. Sin embargo, Lorena no iba a permitir que su visión fuera socavada. Esa tarde, la sala de conferencias estaba llena de una tensión palpable. Santiago Lombardi, quien había sido el motor de este cambio, estaba presente, junto con varios directivos clave y otros empleados importantes que Lorena había invitado a la reunión. El ambiente era mixto. Por un lado había esperanza, por otro, la resistencia de algunos que aún sentían que las viejas formas de hacer negocios eran las que realmente aseguraban el éxito. Lorena, con la calma que la había caracterizado desde su primer día en la empresa, comenzó a hablar. Gracias a todos por estar aquí hoy. Como ya saben, hemos pasado por un proceso de transformación dentro de Lombardi y Asociados. Y no solo se trata de una nueva cultura empresarial. Lo que hemos comenzado a construir aquí es una nueva forma de trabajar juntos, una forma que no solo beneficia a la empresa, sino que también mejora las condiciones para cada uno de nosotros, sin importar el puesto que ocupemos. Hubo algunos murmullos entre los presentes, pero Lorena continuó con su presentación. Explicó cómo los cambios que se habían implementado hasta ahora habían impactado positivamente la moral de los empleados y cómo la transparencia y el respeto habían comenzado a mejorar la productividad y el ambiente de trabajo. Sin embargo, también señaló que el camino hacia una verdadera transformación no había hecho más que comenzar. Lo que necesitamos ahora, continuó, es asegurarnos de que cada empleado, desde el más alto directivo hasta el personal de limpieza, se sienta parte de esta empresa. Necesitamos seguir trabajando en la creación de un espacio donde todos tengan voz,
donde las sugerencias no sean solo escuchadas, sino valoradas y aplicadas cuando sea posible. Santiago Lombardi, que estaba sentado junto a ella, observaba con una mezcla de admiración y nerviosismo. Sabía que este era un momento clave para la empresa, pero también entendía que había mucho en juego. El antiguo modelo de negocios que había liderado durante años estaba siendo desmantelado, y la estructura que se estaba formando era algo completamente nuevo. Había mucho que ganar, pero también mucho que perder. Lorena terminó su presentación con una nota de optimismo, pero también con una llamada a la acción. Este es solo el comienzo. Para que todos estemos alineados, necesitamos compromisos claros de cada uno de nosotros. No basta con hablar de cambios, tenemos que vivirlos todos los días. La reunión continuó con preguntas y respuestas, y aunque algunos de los directivos más tradicionales intentaron cuestionar el enfoque, la mayoría de los presentes apoyó la visión de Lorena. El desafío de cambiar la cultura de la empresa no sería fácil, pero al final, el compromiso de todos era lo que marcaría la diferencia. Cuando la reunión terminó, Santiago se acercó a Lorena. «Lo has hecho bien», le dijo, su voz más suave que de costumbre. «No pensé que llegaría este momento, pero ahora entiendo que este es el futuro». Lorena asintió, sabiendo que todavía quedaba mucho por hacer, pero también sintiendo una satisfacción interna que no había sentido antes. Había logrado algo que parecía imposible. Había cambiado el rumbo de una de las empresas más poderosas de Sao Paulo y había comenzado a escribir una nueva historia. La semana siguiente a la reunión fue clave para consolidar lo que había comenzado a tomar forma en Lombardi y Asociados. Los cambios no solo eran visibles, sino que empezaban a ser parte del día a día de la empresa. Lorena se dedicaba a supervisar cada detalle del proceso, asegurándose de que las nuevas políticas de transparencia y respeto fueran implementadas en todos los niveles, desde las oficinas ejecutivas hasta las áreas de limpieza y mantenimiento. Santiago, aunque había demostrado voluntad de cambio, todavía no había logrado desprenderse por completo de su antiguo yo. A menudo, Lorena lo observaba con una mezcla de compasión y desaprobación, porque sabía que el verdadero cambio no se lograba solo con discursos, sino con un compromiso constante y sincero. Una tarde, mientras caminaba por los pasillos del edificio, Lorena se encontró con uno de los empleados de limpieza que había comenzado a mostrar un notable cambio en su actitud. Roberto, un hombre de unos 45 años, que llevaba más de 15 trabajando en la empresa, la saludó con una sonrisa genuina. «Buenos días, señora Lorena», dijo Roberto, deteniéndose frente a ella. «Solo quería agradecerle por lo que ha hecho por todos nosotros. Ya no sentimos que estamos en la sombra, ahora nos escuchan, ahora somos parte de esto». Lorena sonrió, tocada por sus palabras. «Eso es lo que merecen, Roberto. Todos tienen algo valioso que aportar, no importa su puesto». «Es cierto», respondió Roberto, mirando hacia abajo, como si estuviera pensando en lo que había vivido durante años. «Antes nos trataban como si no importáramos, pero ahora todo ha cambiado». Lorena sintió una satisfacción profunda al escuchar esas palabras. Sabía que no era solo una cuestión de mejoras materiales o salariales, sino algo mucho más importante, el reconocimiento y el respeto por su humanidad. Había logrado algo que parecía intangible, pero que ahora era palpable en cada conversación, en cada gesto de los empleados. Esa misma tarde, en una reunión con los directivos, Santiago mencionó un tema que ya había sido parte de sus preocupaciones durante los días previos. «Estamos viendo resultados», dijo en voz baja, casi sorprendido por la magnitud de los cambios que se estaban produciendo. «Los empleados están más comprometidos, el ambiente ha mejorado, y lo que parecía un desafío está comenzando a dar frutos». «Es solo el principio», respondió Lorena,
mirando a los directivos con seriedad. Este es un proceso que tomará tiempo, pero no podemos detenernos aquí. La cultura de una empresa no cambia de un día para otro. Tenemos que seguir avanzando y asegurarnos de que todos, sin excepción, se sientan valorados. Uno de los directivos más antiguos levantó la mano para hacer una pregunta. Pero, Lorena, ¿cómo mantenemos la disciplina mientras fomentamos este ambiente de inclusión y respeto? Algunos de los empleados parecen pensar que ahora todo se permite. Lorena asintió, comprendiendo la preocupación. La disciplina sigue siendo crucial, pero la manera de implementarla también tiene que cambiar. No se trata de ser permisivos, sino de ser justos. Debemos asegurarnos de que todos comprendan que el respeto no solo es un valor, sino una expectativa. Y esa expectativa debe estar clara desde el principio. La conversación continuó con algunas tensiones, especialmente de aquellos que aún veían en el antiguo sistema la manera más eficiente de operar. Pero Lorena no se dejó influenciar. Sabía que los cambios que había propuesto no eran solo correctos desde el punto de vista moral, sino que, a largo plazo, beneficiarían a la empresa en su conjunto. La rentabilidad y la productividad ya estaban demostrando resultados positivos, aunque de una manera menos visible que el reconocimiento de los empleados. Esa misma noche, mientras Lorena regresaba a su apartamento, reflexionó sobre lo que había logrado hasta ese momento. No solo había logrado que los empleados se sintieran más conectados y valorados, sino que también había comenzado a cambiar la forma en que Santiago veía el poder dentro de la empresa. Sin embargo, aún sentía que había mucho por hacer. La siguiente mañana, cuando entró en su oficina, vio el correo de Santiago en su bandeja de entrada. Lorena, necesitamos hablar. Tengo algo importante que proponerte. Asegúrate de tener tiempo hoy para reunirte conmigo. Aunque la comunicación de Santiago siempre había estado cargada de un tono frío y calculador, esa vez, Lorena pudo notar un leve cambio en sus palabras. Había algo en ellas que indicaba que, quizás, había llegado el momento de enfrentar el siguiente paso en su relación profesional. A la hora indicada, Lorena entró al despacho de Santiago, quien estaba sentado en su escritorio, con una expresión seria, pero que por alguna razón no tenía la misma arrogancia que antes. «Buenos días, Santiago», dijo Lorena, cerrando la puerta detrás de ella. «¿De qué querías hablar?» Santiago levantó la vista, su expresión más suave que de costumbre. «Te he estado observando, Lorena, y creo que has logrado más de lo que jamás imaginé que sería posible. Has cambiado la manera en que la empresa opera, y eso no ha pasado desapercibido. Por eso quiero ofrecerte algo». Lorena lo miró, intrigada. «¿Qué quieres ofrecerme?» Santiago suspiró antes de hablar, como si tomara aire para una decisión importante. «Quiero que seas parte del consejo directivo. Creo que, con tu visión, puedes ayudarnos a seguir adelante. No solo en términos de cultura empresarial, sino también en la expansión que estamos planeando para el próximo año. Necesito tu perspectiva en los temas importantes de la compañía». «Lo necesito, Lorena». Lorena se quedó en silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. La oferta de Santiago no era solo un reconocimiento a su trabajo, sino también un cambio significativo en el poder dentro de la empresa. Era un paso importante, uno que la pondría en una posición aún más influyente. «Lo pensaré», respondió ella, con una mezcla de sorpresa y cautela en su voz. «Pero antes de tomar una decisión, quiero asegurarme de que la visión que estamos construyendo aquí no se perderá. Necesito saber que, si acepto esta propuesta, mi compromiso con el respeto, la inclusión y el cambio no será solo un discurso vacío». Santiago la miró fijamente, sus ojos reflejando una sinceridad que no había mostrado antes. «Te lo prometo, las cosas no volverán atrás. Hemos avanzado demasiado para dar un paso atrás». Lorena asintió,
aún sin saber si aceptaría la oferta, pero ahora sentía que la oportunidad estaba ahí. Este era otro paso, otra oportunidad para demostrar que, a pesar de todo, la verdadera transformación era posible. Después de la reunión con Santiago, Lorena se sintió más que nunca como una mujer atrapada entre dos mundos. Por un lado, estaba el camino que había comenzado a forjar, lleno de desafíos pero también de grandes satisfacciones. Sabía que estaba cambiando algo más que la cultura de la empresa. Estaba sembrando una semilla de justicia y respeto que no solo la afectaba a ella, sino a todos los empleados que durante años habían sido invisibles. Pero por otro lado, la oferta de Santiago era tentadora. Ser parte del consejo directivo significaba un poder real. Tendría la oportunidad de tomar decisiones que podrían cambiar el rumbo de Lombardi y Asociados, y tal vez incluso la manera en que las empresas en general se relacionaban con sus empleados. Sin embargo, aceptar esa propuesta significaba comprometerse con un sistema que, aunque ahora más humano, seguía siendo el de los hombres que habían creado ese imperio sobre la base de su propia visión del poder. Esa noche, Lorena se acostó pensando en todo lo que había sucedido desde que comenzó a trabajar allí. No solo había logrado que se le reconociera como una persona, sino que también había comenzado a cambiar las estructuras más profundas de la empresa. Pero aún quedaba un largo camino por recorrer, y sabía que aceptando la propuesta de Santiago, no solo transformaría su vida, sino que también pondría a prueba todo lo que había logrado hasta ese momento. La mañana siguiente, Lorena decidió que lo mejor sería hablar con algunos de los empleados de confianza que había hecho durante su tiempo en la empresa. Si algo había aprendido en los últimos meses, era que no podía hacer todo sola. La clave de su éxito había sido precisamente esa. No solo se trataba de cambiar la mentalidad de los directivos, sino también de darles a los empleados una voz real. Por eso, antes de tomar cualquier decisión, decidió organizar una pequeña reunión con algunos de los miembros del equipo de limpieza y de las otras áreas operativas de la empresa. Quería saber qué pensaban ellos sobre el futuro y si consideraban que su ascenso al consejo directivo representaría realmente un cambio positivo para todos. Esa misma mañana, reunió a un grupo de empleados en una pequeña sala de descanso. Roberto, Ana y varios otros trabajadores de diferentes áreas se sentaron frente a ella, algunos nerviosos, otros expectantes. Lorena les sonrió cálidamente, agradecida de que se presentaran a esa reunión. «Quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de venir», comenzó Lorena observando los rostros de sus compañeros. «Hoy les traigo una propuesta que he estado pensando mucho. Santiago Lombardi me ha ofrecido ser parte del consejo directivo de la empresa. Sería una gran oportunidad para poder cambiar las cosas desde adentro, tomar decisiones que afecten a todos, desde la alta dirección hasta el personal de limpieza. Pero antes de tomar cualquier decisión, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que este es el camino que debemos seguir? ¿O creen que, si acepto esta oferta, terminaré perdiendo lo que hemos logrado?» Hubo un silencio en la sala mientras los empleados se miraban entre ellos. Era una pregunta difícil, pero también una oportunidad de hacer escuchar sus voces. Roberto, el hombre que había sido uno de los primeros en agradecerle por los cambios, fue el primero en hablar. «Señora Lorena, yo creo que ha hecho mucho por nosotros. Nos ha dado voz. Nos ha hecho sentir que somos más que solo empleados. Pero a veces me pregunto si aceptar esa oferta no sería perder un poco de lo que hemos logrado. Si se une al consejo, ¿seguirá pensando en nosotros de la misma manera? ¿O se convertirá en uno de ellos?», dijo Roberto, su voz llena de honestidad. Lorena lo miró, sabiendo que su pregunta era válida.
Ella misma se había hecho la misma pregunta muchas veces en los últimos días. El miedo a perder lo que había logrado la acompañaba, pero también la esperanza de que, si aceptaba la propuesta, podría ser un cambio positivo para todos. Ana, que había estado escuchando en silencio, levantó la mano para hablar. Lo que Roberto dice es cierto. No sabemos si las cosas cambiarán si te unes al consejo, pero lo que sí sabemos es que, hasta ahora, has sido una de nosotras. Nos has hecho sentir que estamos en el mismo nivel, que nuestras opiniones valen. Si te vas, ¿seguiremos siendo parte de este cambio o seremos olvidados otra vez? Lorena se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras de sus compañeros. Sabía que la decisión que tomara no solo cambiaría su vida, sino que también afectaría el futuro de aquellos que habían confiado en ella. No quería perderse en el sistema de poder que Santiago representaba. No quería convertirse en alguien que olvidara las lecciones que había aprendido en su lucha. «Entiendo lo que están diciendo», respondió finalmente Lorena con una sonrisa suave. «Lo que he logrado aquí no ha sido solo mío, ha sido de todos ustedes. Si decido unirme al consejo, no lo haré para dejar de ser la persona a que soy. Mi compromiso sigue siendo el mismo. Continuaré trabajando por todos ustedes, por los que nunca fueron escuchados, por los que nunca tuvieron voz. Si acepto esta oferta, lo haré con la promesa de que no perderé lo que hemos logrado juntos». Hubo un murmullo de aprobación en la sala. Aunque no sabían qué depararía el futuro, sentían que Lorena seguía siendo una de ellos, independientemente de la posición que ocupara. La confianza que había ganado durante todo su tiempo en Lombardi y asociados no se desvanecía con una oferta de poder. Lorena había demostrado que lo importante no era el cargo, sino la forma en que trataba a las personas. «Lo que más me importa», continuó Lorena, «es que todos sigamos adelante juntos. Si acepto esta oferta, seguiré luchando por lo mismo que siempre he defendido: respeto, justicia y oportunidad para todos. Nadie se quedará atrás». Cuando la reunión terminó, los empleados la miraron con una mezcla de respeto y gratitud. Sabían que Lorena no solo era un símbolo de cambio, sino un verdadero motor de transformación. La decisión que tomara no solo sería un reflejo de su lucha, sino una lección para todos. A medida que los días pasaban, la decisión de Lorena seguía ocupando su mente. Aunque el apoyo de sus compañeros de trabajo le había dado un respiro, el peso de lo que estaba a punto de hacer no era fácil de llevar. Sabía que no solo se trataba de su propio futuro, sino del impacto que tendría en cada uno de los empleados de la empresa. Lo que Santiago le había ofrecido no era simplemente un puesto de poder. Era una oportunidad para cambiar la estructura misma de Lombardi y asociados, para transformar la forma en que las personas se trataban entre sí dentro de la empresa. Sin embargo, al mismo tiempo, también sabía que aceptar esa oferta significaba enfrentarse a un sistema que, aunque había comenzado a cambiar, aún estaba lleno de viejas estructuras y prejuicios. Santiago, aunque había mostrado señales de querer cambiar, no era un hombre completamente transformado. A veces, Lorena se preguntaba si realmente era capaz de seguir adelante con lo que había comenzado, o si se vería atrapada en la maquinaria de poder que tan cuidadosamente había intentado desmontar. Esa tarde, después de varios días de reflexión, Lorena decidió que era el momento de hablar con Santiago y tomar una decisión definitiva. Sabía que no podía seguir demorando algo tan importante. La reunión se convocó para las 5 de la tarde en el despacho de Santiago. Al entrar en la oficina, Lorena notó que la atmósfera era diferente. Santiago, que normalmente siempre estaba imponente y seguro, parecía más vulnerable. Su rostro mostraba una ligera preocupación, como si él también estuviera esperando una respuesta que cambiaría las cosas para siempre. «Buenos días, Lorena», dijo Santiago con un tono que no era tan seguro como de costumbre. «Gracias por venir.
Me imagino que has estado pensando en lo que te propuse la última vez. Lorena asintió, sin perder el contacto visual con él. He estado pensando mucho sobre ello, Santiago, y quiero que sepas que no he tomado esta decisión a la ligera. Santiago levantó una ceja, como si estuviera esperando que ella le dijera algo más. Entonces, ¿qué has decidido? Mi decisión no solo afecta mi futuro, comenzó Lorena, sino también el de todos los empleados de la empresa. Si acepto ser parte del consejo, no será solo para tener un título. Mi compromiso es con los mismos valores que hemos estado promoviendo. Quiero que todos sigan siendo escuchados, que sigan siendo parte del proceso. No quiero perder lo que hemos logrado hasta ahora. Santiago la miró, sus ojos reflejando una mezcla de respeto y admiración. Lo sé, Lorena, lo he visto. No solo has cambiado a esta empresa, sino también la forma en que yo veo el poder. Estoy dispuesto a apoyarte, como siempre lo he dicho. Lorena lo observó con cautela. Lo que quiero saber es si esto es algo real para ti. Si me ofreces este puesto, es porque entiendes lo que realmente significa ser parte del consejo. No es solo un cargo, Santiago, es una responsabilidad. Lo sé, respondió él, ahora más seguro de sí mismo. Y estoy listo para asumir esa responsabilidad. Confío en que juntos podemos seguir adelante y hacer de Lombardi y Asociados un lugar mejor. Lorena asintió lentamente, sintiendo que ya había tomado la decisión en su interior. Acepto tu oferta, Santiago, dijo con firmeza, pero con una condición, que sigamos adelante con las políticas que hemos instaurado, que nadie se quede atrás y que nunca perdamos de vista lo que realmente importa, el respeto mutuo. Santiago sonrió, un gesto que no solo era de satisfacción, sino de agradecimiento. Lo prometo, Lorena, y te lo agradezco más de lo que imaginas. La decisión estaba tomada. Lorena se sentó, sintiendo que había dado un paso crucial hacia un futuro que podría transformar la empresa de manera definitiva. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero ahora no estaba sola. Santiago, aunque aún tenía mucho que aprender, había demostrado que estaba dispuesto a hacer su parte. Esa noche, Lorena regresó a su apartamento, pero no estaba sola con sus pensamientos como de costumbre. Hoy, algo había cambiado en ella. No solo había tomado una decisión importante, sino que había logrado algo que pocos podían imaginar. Había abierto una puerta a un futuro lleno de posibilidades, no solo para ella, sino para todos aquellos que trabajaban en Lombardi y Asociados. Al llegar a casa, lo primero que hizo fue tomar su teléfono y enviar un mensaje a Roberto, Ana y los demás empleados con los que había hablado en los días anteriores. He aceptado la oferta, vamos a seguir adelante con lo que hemos comenzado. En cuanto pulsó enviar, sintió una sensación de alivio, pero también de responsabilidad. Sabía que lo que venía ahora sería aún más difícil, pero no podía dar marcha atrás. Tenía que asegurarse de que el cambio que había comenzado no solo fuera superficial, sino que se convirtiera en algo irreversible. A la mañana siguiente, al llegar al trabajo, todo parecía tener un aire renovado. Aunque el desafío era grande, Lorena estaba decidida a enfrentar todo lo que viniera. Había dado el primer paso para demostrar que, incluso en un mundo que a menudo parece estar diseñado para que unos pocos gobiernen sobre los demás, la verdadera transformación viene cuando las personas se atreven a desafiar ese sistema y a exigir lo que es justo. El día después de tomar la decisión, la oficina de Lombardi y Asociados estaba impregnada de una tensión nueva. Lorena sabía que la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros era grande, mucho mayor que antes. No solo se trataba de seguir adelante con las políticas que había propuesto, sino de asegurarse de que todos los cambios que había comenzado a implementar no se desvanecieran. Sabía que Santiago confiaba en ella, pero a pesar de todo, los viejos fantasmas del poder
seguían acechando, esperando su momento para regresar. Al entrar en el edificio, Lorena fue recibida por los mismos rostros que había visto durante los últimos meses. Algunos eran nuevos, otros más veteranos, pero todos, de alguna forma, compartían un mismo sentimiento: la incertidumbre de lo que venía. Los empleados que antes no podían mirarla a los ojos, ahora la saludaban con respeto e incluso con cierta admiración. Sabían que el cambio era real, que había llegado una mujer dispuesta a luchar por lo que era justo. Esa mañana Lorena tenía una reunión con el consejo directivo, la primera desde que había aceptado el puesto, y la primera en la que sus palabras no serían las de una empleada, sino las de alguien con poder para tomar decisiones. La sala estaba llena, como siempre, pero había algo diferente en el ambiente. Los mismos directivos que anteriormente se habían mostrado escépticos, ahora la observaban con más atención. Algunos, incluso con una ligera incomodidad. Santiago llegó poco después, con su habitual traje de ejecutivo, pero con una energía distinta. Hoy no era el hombre que había estado rodeado de lujo y poder, sino alguien más consciente de su rol dentro de esta nueva estructura. Se sentó junto a Lorena en una posición que mostraba más respeto y menos autoridad. Y eso, por primera vez, la hizo sentir que no estaba sola en este proceso. La reunión comenzó con una revisión de los objetivos que la empresa había alcanzado en los últimos meses. A pesar de los cambios, los números seguían siendo sólidos e incluso algunos de los proyectos en los que Lorena había trabajado comenzaban a dar frutos. Pero eso no era suficiente. Sabía que los cambios a nivel cultural y organizacional requerían más que buenos números. Requerían un compromiso verdadero de todos. Lo que estamos viendo aquí, comenzó Lorena, mirando a todos los miembros del consejo, no es solo un conjunto de estadísticas. Son los resultados de un cambio en la forma en que trabajamos, en la forma en que nos vemos, unos a otros. Este es solo el principio de lo que quiero lograr con todos ustedes. Hubo un murmullo en la sala. Algunos miembros del consejo, particularmente aquellos más conservadores, miraban con cierto escepticismo, mientras que otros parecían estar empezando a aceptar la idea de que los cambios propuestos por Lorena podrían tener una base sólida. No estamos aquí solo para tomar decisiones financieras o comerciales, continuó Lorena. Estamos aquí para construir una cultura. Y eso no se logra solo con reuniones como esta. Necesitamos asegurarnos de que cada empleado, desde el más alto ejecutivo hasta el personal de limpieza, se sienta parte de esta empresa. Necesitamos un compromiso de todos. Santiago levantó la mano para intervenir y todos los ojos se volvieron hacia él. Aunque su expresión estaba mucho más relajada que en el pasado, aún quedaba en su rostro una ligera inquietud. Lorena tiene razón, dijo Santiago con una seriedad inesperada. Los números son importantes, pero lo que realmente importa es la gente. Hemos llegado a un punto donde no podemos seguir ignorando el bienestar de nuestros empleados. Hemos trabajado durante años para asegurarnos de que el rendimiento sea lo único que importara. Pero si estamos siendo honestos, eso no ha hecho que nuestra cultura sea sólida. Es hora de cambiar. Los murmullos cesaron y la atención de todos se centró en Lorena y en Santiago. El apoyo de Santiago era crucial y no podía haber llegado en un momento mejor. No, solo había cambiado de actitud hacia Lorena, sino que también había comenzado a cambiar su forma de ver la empresa en su totalidad. Lorena, sin embargo, sabía que no todo sería tan fácil. Aún quedaban muchas resistencias por enfrentar. Algunos directivos estaban visiblemente incómodos con las palabras de Santiago, y Lorena también notaba la falta de entusiasmo en sus rostros. Sabía que el cambio real requeriría de mucho más que un discurso motivacional. Necesitaría un plan claro, con pasos
concretos para implementar lo que estaba diciendo. Lo que debemos hacer ahora, continuó Lorena, es crear un plan que involucre a todos los empleados. Necesitamos empezar desde lo más básico, aumentar la comunicación entre departamentos, garantizar que todos tengan acceso a las mismas oportunidades de crecimiento y que se reconozca el esfuerzo de cada uno, independientemente de su puesto. Santiago la miró y asintió, con una expresión que indicaba que estaba comprometido con la idea. Pero, a medida que la conversación avanzaba, Lorena no podía evitar notar que algunos de los directivos más conservadores se mantenían distantes, como si esperaran que este nuevo enfoque de trabajo no fuera más que una moda pasajera. Uno de los miembros del consejo, un hombre mayor y de cabello gris que había sido parte de la empresa desde sus primeros días, levantó la mano. Con todo el respeto, Lorena, entiendo lo que dices, pero ¿cómo podemos garantizar que este cambio no termine siendo solo una carga para los resultados? Hemos tenido éxito durante años con la antigua fórmula y cambiar todo esto no solo es arriesgado, sino innecesario. Lorena respiró profundamente, sabiendo que ese tipo de comentarios serían los más difíciles de enfrentar. Durante mucho tiempo, la empresa había prosperado a través de un sistema basado en la jerarquía, en el control absoluto de las decisiones. Era difícil que los más veteranos aceptaran que las estructuras tradicionales ya no eran suficientes. Lo que yo propongo, dijo Lorena con voz firme, es que consideremos que el éxito no solo se mide en números, sino en el bienestar de nuestros empleados. Si los empleados están felices y sienten que se les valora, los resultados llegarán. No podemos seguir siendo una empresa que solo se preocupa por lo que sucede en las oficinas ejecutivas. Todos somos parte de este proceso. La sala permaneció en silencio por un momento. Lorena sentía que había dejado en claro su punto, pero también sabía que el verdadero trabajo empezaba ahora. La resistencia sería feroz, pero estaba dispuesta a luchar por lo que creía. Los meses siguientes a esa reunión fueron determinantes. La cultura de Lombardi y asociados comenzó a cambiar de manera más profunda. Aunque los primeros días estuvieron llenos de incertidumbre y resistencia, las acciones de Lorena y la voluntad de Santiago de apoyarla se consolidaron como los pilares de una nueva era para la empresa. Lorena se dedicó por completo a implementar los cambios que había propuesto. No solo era cuestión de hablar, sino de actuar. Cada paso dado, cada decisión tomada, estaba pensada para construir una empresa que no solo se preocupara por los números, sino también por las personas que estaban detrás de esos números. El primer gran paso fue la implementación de un sistema de comunicación más abierta entre todos los niveles de la empresa. Lorena organizó foros mensuales en los que los empleados podían expresar sus preocupaciones, sugerencias y comentarios. Estos foros no solo sirvieron para hacer escuchar a los empleados, sino también para hacerlos sentir parte del proceso. Santiago, aunque aún luchaba por adaptarse por completo a este nuevo enfoque, apoyaba cada cambio con más convicción. No era fácil para él dejar atrás años de prácticas que lo habían hecho exitoso. Sin embargo, el cambio que Lorena había provocado en su manera de ver las cosas también empezó a transformarlo a nivel personal. Ya no veía a los empleados como meros recursos, sino como personas con historias, sueños y aspiraciones. A medida que avanzaba el tiempo, Lombardi y Asociados se convirtió en una empresa modelo para otras en la ciudad. Los directivos que antes se oponían a los cambios comenzaron a ver los resultados en los números y, más importante aún, en la moral de los empleados. La rotación de personal disminuyó, la productividad aumentó, y lo que antes parecía una empresa fría y jerárquica, ahora tenía un ambiente de trabajo más humano y colaborativo. Lorena, por su parte, asumió un nuevo rol dentro de la empresa.
Su ascenso al consejo directivo no solo le dio el poder de tomar decisiones importantes, sino que también le permitió asegurarse de que los cambios que había comenzado a implementar no fueran olvidados. Su voz era escuchada en cada reunión, pero siempre se aseguraba de que la de los demás también lo fuera. Pero más allá de los resultados tangibles, lo que realmente transformó Lombardi y Asociados fue el cambio en la mentalidad. Santiago Lombardi, el hombre que antes se veía como el líder absoluto, comenzó a delegar más responsabilidades, a confiar en su equipo y, sobre todo, a respetar a sus empleados como iguales. Lorena, con su perseverancia y su firmeza, logró algo que parecía imposible. Demostró que el verdadero liderazgo no reside en el control, sino en la capacidad de elevar a los demás. El final de la historia de Lorena no fue solo un triunfo personal, sino una victoria para todos aquellos que alguna vez se sintieron invisibles. Ella no solo había logrado transformar una empresa, sino que también había dejado una huella profunda en aquellos que compartieron con ella este viaje de cambio. Lorena nunca dejó de ser la mujer que comenzó como una empleada de limpieza, pero ahora su historia era conocida por todos como la de una mujer que desafió las expectativas, que luchó por la justicia y que demostró que el verdadero poder reside en el respeto y en la dignidad de cada ser humano. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si esta historia te ha gustado, no olvides suscribirte a Cuentos para el Alma. Publicamos 2 videos todos los días, y si te ha gustado esta historia, por favor, dale like y deja un comentario diciendo desde dónde nos estás escuchando. La historia de Lorena es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar el mundo que nos rodea. Solo necesitamos la determinación de hacerlo.